tertulia de la Escuela de Agentes del Cambio dentro del movimiento Cambio Hospital. Y nada, yo quiero dar la palabra a Patricia Alonso porque ella es un poco la promotora de esta tertulia de hoy, que nos ha propuesto hablar un poco más de tecnología dentro del tema de la transformación digital de la sanidad. Así que, Patricia, presenta a nuestro invitado especial. Pues lo primero que quiero efectivamente es presentaros al que sin duda es un amigo. O sea, ya sabéis que esto suele pasar de todas formas, que vamos tirando de los amigos porque casualmente nos vamos rodeando de gente que claramente ve la vida como nosotros. Y yo creo que Xavi, que nos conocemos desde hace, no quiero decir los años porque no merece la pena poner encima de la mesa nuestro histórico, pero nos conocemos desde hace muchísimos años y yo creo que lo de Xavi y yo fue como una especie de flechazo profesional en primera, vamos, a primera vista, una gozada. Hemos colaborado en muchos proyectos. Xavi es una persona que viene del mundo de la industria farmacéutica, fue en aquel momento de los industria farmacéutica, pero ya tiraba hacia devices y tal. Y después de, bueno, pues de una etapa muy bonita en la que construimos cosas súper chulas que algún día os podremos compartir, no hoy, pero bueno, insisto porque yo creo que lo que hicimos ya en su momento, Xavi, decía bastante de iniciativas como esta de cambiar la forma de ver las cosas. Y está trabajando en una empresa que para mí es una referencia. Es una referencia porque efectivamente es una empresa en la que la tecnología es el pilar, es una empresa en la que, bueno, pues un porcentaje muy importante de los profesionales son tecnólogos y son ingenieros y tal, pero ven la tecnología sin duda como una herramienta para ayudar a los profesionales. Y no solo para ayudar a los profesionales, sino también para algo que nos une también a esta iniciativa y es a intentar pensar fuera de la caja. Intentar hacer las cosas de maneras diferentes. Yo tengo la suerte de haber colaborado con ellos en proyectos absolutamente transversales, en proyectos en los que cambiar efectivamente las cosas y aunar pues, cosas de las que hemos hablado en otras sesiones, la atención de mayor especialización con servicios sociales, con la atención primaria, con los cuidadores y hacerlo todo ad hoc para el paciente, ad hoc para el paciente, pero sin perder de vista que seguimos diciendo que el paciente está en el centro, pero tiene que estar de la mano de los profesionales. Y digo esto porque me parece que es muy importante esa filosofía en la que nos acompañan haciendo las cosas fáciles. Se les nota mucho que es una empresa que, aun siendo tecnológica, nacen de un entorno muy sanitario y bueno, para mí poder compartir este ratito con Xavi va a ser un momento de disfrute y estoy segura de que lo va a ser para todos vosotros. No sé si quieres añadir algún detalle más de la biografía de Xavi. Sonrojarme solo de todo lo que has dicho y nada, decir que sí que es cierto que estaba el otro día dando una clase en la que todavía utilizo el caso en el que te conocí y es muy divertido porque, claro, es un caso muy bonito en el que trabajábamos en la optimización de procesos y demás, pero pensaba, jolín, si hubiera tenido las herramientas digitales que tenemos ahora, porque, claro, al final construimos todo aquello con Nextels, con semáforos dentro de las celdas de Excel, o sea, hicimos ahí virguerías con las herramientas que teníamos en aquel momento, pero realmente te das cuenta, ¿no?, de que al final la base de estos proyectos no es la tecnología, sino que realmente es entender bien el proceso y a partir de ahí la tecnología pues es una herramienta más que lógicamente te va a ayudar, ¿no? Y luego en la otra parte que decías, en la parte de Bettercare, pues estoy coincido contigo. Yo llevo 20 años o más en el ámbito de la salud y realmente en este proyecto es la primera vez que tengo la sensación de estar generando un impacto directo en la transformación del sistema y yo creo que el principal motivo es porque venimos del propio sistema, ¿no? Que somos una empresa que es un spin-off
si luego queréis os explico, pero bueno, es un spin-off de un hospital público y creo que eso, pues, lógicamente está en el ADN de la compañía y pese a que tengamos una visión global y intentemos, pues, crecer como compañía privada, tenemos muy, muy claros nuestros principios y de dónde nacimos y para qué nacimos. Pues salvo que queráis, me voy a lanzar, ¿eh? O sea, que es que Vale. luego siempre estas cosas nos quedan cortas, nos quedamos con ganas de más. Es verdad, Xavi, que es la primera tertulia que hacemos solo con un invitado, con lo cual prepárate, te vamos a exprimir al máximo, pero bueno, estoy segura de que lo vamos a pasar re bien. La primera pregunta que yo te querría hacer, por eso de romper el embrujo y adentrarnos en cambiar el hospital, va un poco de la mano de, vamos a ver, entre lo que vosotros planteáis, entre lo que es la innovación pura y dura y el día a día de los clínicos. O sea, ¿dónde veis las tensiones? ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde está ese gap entre las dos partes? ¿O va todo como la seda y corremos? No, para nada. No, en absoluto. Pero mira, yo creo que los principales gaps están asociados a que tenemos que asumir todos digamos, todos los que formamos este sistema o este ecosistema, tenemos que asumir una serie de cambios que impactan. La industria tiene que asumir una serie de cambios, los profesionales tienen que asumir una serie de cambios y los gestores tienen que asumir una serie de cambios. Y eso es para mí el principal reto. Y eso, por ejemplo, para mí ya el primer reto es el asumir que el espacio ha cambiado. Es decir, seguimos hablando, ¿no?, todavía muchas veces del lenguaje de que necesitamos ubicar las intervenciones que hacemos en un espacio concreto, en el ámbito del hospital o en la unidad de críticos o tal, cuando yo para mí creo que eso ha explotado ya y que realmente el paciente se mueve de una forma muy diferente dentro del sistema y que eso tiene que hacer que nosotros, todos esos actores, entendamos que nos tenemos que mover también dentro del sistema siguiendo al paciente y, lógicamente, ahí, pues, sin duda, la tecnología es un soporte importantísimo. Pero para mí eso es el primer cambio que tenemos que afrontar porque hay muchos cambios culturales que tenemos que implementar y eso pues, siempre es muy retador. Conrado. Bueno, yo primero que nada agradecer, Xavi, que estés aquí, porque como bien dice Patricia, es la primera vez que solo hay un invitado y eso pues también tiene un esfuerzo personal, ¿no? Y que estés aquí con nosotros, pues te lo agradecemos enormemente, ¿no? Yo oyéndote hablar y de las primeras palabras que has dicho es ecosistema, que eso para mí es como la razón de ser de todo, ¿no? Y lo que te quería preguntar ¿es tan difícil que todos hablemos el mismo lenguaje? ¿Es tan difícil que ese ecosistema tenga sistemas que traduzcan, ¿no?, por la cultura de uno a otro, pero que lleguemos a hablar el mismo idioma? Porque yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no?, de los intereses, ¿no?, de las partes de ese ecosistema, porque yo creo que la única manera de cambiar es cuando todos hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, o tengamos traductores que nos permitan hacerlo, ¿no? Y ahí ya también aprovecho para soltarte otro hilo donde el tirar, ¿no? Y es el tema de todo lo que tiene que ver con las competencias digitales y con los pensamientos de que apretando un botón se nos arreglan nuestros problemas, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves esas dos grandes, bajo mi punto de vista, tendencias, que además son dos grandes barreras a todo lo que tiene que ver con la transformación digital real, ¿no? Que no es meter más equipos, digitalizar las historias clínicas y demás? ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia y sobre posibles soluciones o posibles pasos, ¿no? Yo creo que esto hay que ir ganando batalla a batalla en cualquier esquina de cualquier sitio para poder avanzar, ¿no? Totalmente. Pues para mí el principal reto en ese, digamos, en esa comunicación, en ese romper los hilos, ¿no? Porque al final los sistemas de salud, y esto creo que pasa en todo el mundo, porque estamos viendo ahora fuera de España, fuera de Europa, incluso nos encontramos lo mismo, ¿no? Que al final
está organizado por silos y son silos muy estancos, tanto desde la perspectiva de información como desde la perspectiva de procesos, ¿no? Entonces, para mí, el primer reto es entender que tenemos que ser generosos, tenemos que hacer concesiones en ese sentido, ¿no? Y todos esos actores del ecosistema tienen que asumir concesiones. Y las concesiones implican, por ejemplo, que a día de hoy, y esto lo hablaba el otro día con un jefe de una unidad de críticos, decía, a día de hoy es impensable, y él lo decía porque lo está poniendo en práctica, no tener un científico de datos en mi equipo, ¿no? Entonces, dices, wow, ¿no? O sea, que una persona de formación clínica asuma que dentro del equipo tiene que tener especialistas clínicos, pero también tiene que incorporar otras disciplinas que antes nunca hubiéramos imaginado, es algo que ya que empieza a romper esos siglos. La otra parte va más asociada a esa parte que hablamos tanto de interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad para mí, las barreras para la interoperabilidad no son tecnológicas. Yo creo que también son otra vez porque nos cuesta mucho romper esos silos. Y esos silos incluso en cómo orientamos el modelo de provisión todavía los generamos sin darnos cuenta, ¿no? Y acabamos compitiendo y muchas veces todavía encontramos esas barreras que están más relacionadas, otra vez voy a lo mismo, ¿no? A esa parte más cultural y a esa necesidad que tenemos todavía como de sensación de pérdida, ¿no? Pienso que tú has dicho una cosa, Conrado, que siempre me gusta diferenciar, que es una cosa es digitalizar, historia clínica tal, y otra cosa es hacer una transformación digital, ¿no? Y son dos cosas para mí, bueno, son, digamos, una secuencia, pero es una secuencia que tiene un salto muy importante porque tú puedes digitalizar todo lo que quieras y meter herramientas que si realmente no haces un proceso de transformación digital, pues vas a tirar el dinero. Muchas veces se hacen inversiones no muy importantes dentro de los sistemas que a la hora de la verdad, como no se ha tenido en cuenta, no se ha puesto muchas veces al usuario en el centro, pues al final son cosas que no tienen sentido. Y la otra, para mí que es el reto, es que nosotros hemos siempre hablado de poner al profesional, al paciente en el centro y ahora tenemos que poner otra variable más en el centro, que es el dato. Es decir, cómo vamos a gestionar cuál es nuestra estrategia con el dato, ¿no? Y ya no hablo tanto del tema legal, que es otro reto, sino de que cuando os planteéis, ¿no? Un proceso asistencial, a día de hoy es impensable que no penséis en el dato. Es decir, es imprescindible que no pensemos en qué tecnología vamos a implementar, sino qué tecnología necesito para llevar a cabo mi estrategia de datos. Y eso es algo que para mí es una parte muy disruptiva y que también requiere pues, un modelo de compra diferente, requiere cambiar muchas dinámicas en las que los principales aquí resistentes quizás somos la propia industria, porque, como sabéis, pues todavía en ese sentido el medical device tradicional está muy asociado al hardware, muy asociado, como decías, Conrado, a la compra y venta de equipos y eso hace que muchas veces ese cambio sea también complicado. Yo aún hilaría con esta y fíjate, me parece que ¿cuáles son las cosas que nos sabotean internamente? O sea, si tuvieras que decir, mira, quitaría esto, esto y esto desde el punto de vista de este cambio y este ecosistema, ¿cuáles son los stops más grandes que te has encontrado sistemáticamente? Te voy a decir uno que a lo mejor os sorprende, pero es los capítulos. Es decir, cuando todas nuestras decisiones van asociadas al tipo de capítulo de recursos que tenemos, mediatizan muchísimo la estrategia. Es decir, si tenemos capítulo de inversión, tenemos que asociarlo todo a compra de equipamientos o a compra tal. Entonces, para mí eso es un factor limitante. Es decir, el no poder pensar de forma flexible en que en un mismo proceso necesites servicios, necesites tecnología y puedas trabajar de forma dinámica en el proceso de compra. Y pienso mucho, sobre todo, en lo que sería la provisión pública, ¿no? Que tiene esa idiosincrasia de compra, ¿no? Eso es algo que es un factor muy limitante muchas veces para poder llevar a cabo un proceso y un proyecto de forma óptima. Y otras de las barreras que tenemos son las resistencias al cambio. Es decir, al final, yo me ha pasado muchísimas veces, ¿no? De estar explicando a un equipo un proyecto y solo ver con algunas caras
ya dices, esto va a ser un reto, ¿no? Porque es esa cara de decir, ¿dónde me estás intentando meter el gol, ¿no? Y es decir, no estamos intentando meter ningún gol, estamos intentando trabajar de una forma diferente y aproximarnos de una forma diferente y honesta. Y eso muchas veces, pues quizás durante muchos años, y eso también otra vez hago el mea culpa, la industria ha tenido un modelo de relación muy basado en la falta de transparencia. Y creo que hacer ese cambio es también importante porque al final necesitamos tener confianza. Y cuando hacemos proyectos de este tipo, para mí la base tiene que ser la confianza. De todas formas, en relación a la innovación tecnológica, yo creo que es que no hay precedentes, ¿no? O sea, hay como la sensación de que hay que abrir camino conjuntamente con personas externas al sistema que ayuden con su capacidad técnica a definir un futuro que no conocemos, ¿no? Y entonces da como mucho vértigo, ¿no? O sea, es parte de la innovación, el hecho de que la co-creación deba ser público-privada, que deba de involucrar a equipos multidisciplinares, pero no tenemos esa cultura, ¿no? Parece como que las compras se hacen a través de licitaciones bien establecidas, que tienen que estar todo muy bien marcado, cuál es el proceso, tienes que tener indicadores de éxito que se tienen que cumplir al 100%, cosa que en innovación específicamente no encaja, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil hacer una compra tecnológica en relación a otro tipo de compras, o sea, tecnológica innovadora digital, ¿no? Es mucho más difícil que con respecto a, pues eso, un fármaco o una tecnología de imagen o otro tipo de sectores que ya están como más establecidos y más fáciles de asumir, ¿no? Sí, y creo que yo creo que ahí también, y esto ya lo hablábamos hace muchos años cuando hablábamos de compra de innovación, ¿no? Al final, lo importante para mí es definir el objeto de la compra de forma muy clara, porque al final es la base de poder luego construir algo que va a ser muy complicado y que seguro que vas a tener que pelearte con un montón de gente, con intervención, con muchos actores, ¿no? Que al final, todo lo que se sale de los estándares siempre es complicado, ¿no? Pero si defines un buen objeto del contrato, un objetivo muy concreto y a partir de ahí construyes. Y yo creo que también nos tenemos que acostumbrar a exigir más a todo el mundo y exigir más a la industria. Es decir, al final, nosotros a día de hoy, la tecnología ha avanzado de una forma en el que todo y que por temas regulatorios debemos ser muy estrictos en el cumplimiento normativo, pero la tecnología te permite ser tremendamente flexible en adaptar las soluciones, incluso dentro de ese marco regulatorio. Y eso es algo que yo creo que desde vuestra perspectiva también tenéis que sentiros valientes en exigir, ¿no? Porque muchas veces me he encontrado con algunos casos en los que me dicen, no, esta empresa no la puede hacer y te lo pido a ti. Y me están comparando con una empresa famosa mundial. Y te digo, hombre, me estás diciendo que una empresa de este nivel no tiene la capacidad y yo, que somos una pyme, al final sí que tengo esa capacidad. ¿No veis que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Al final, entonces ahí son dinámicas que realmente, sin duda, pues no son sencillas de cambiar. Nacho. Bueno, yo quería preguntarte, Xavier, sobre tu visión de transformación y cambio dentro del sistema sanitario público, porque hemos hablado de ecosistemas, de fragmentación, de que no hablamos un mismo idioma, pero yo he hecho en falta, precisamente en esa división, que tenemos esa tendencia entre lo asistencial y lo no asistencial, la incorporación de grupos más definidos en las estructuras de los hospitales, hablando de elementos organizativos que promuevan la transformación digital, que sean, como comentaba Ismael, multidisciplinares, con ingenieros, con informáticos, con gente que de alguna manera remuevan por dentro, ¿no? Yo vengo de la dirección de un centro hospitalario, ahora me dedico a la asistencia, tengo las dos visiones y sigo notando que parte de esa falta de empuje viene porque no tenemos tampoco definido estructuras organizativas que nos ayuden desde esa perspectiva avanzada, ¿no? No sé cómo tú lo ves o qué experiencia has tenido tú. Pues aquí me vais a permitir que sea crítico, porque realmente estoy de acuerdo contigo y además se ha construido, porque a día de hoy todos los sistemas y hospitales tienen como los equipos de innovación y tal, pero para mí se ha creado otra isla. Es decir, tenemos una isla que son los equipos de innovación que además están súper enfocados en generar proyectos y en obtener financiación y lo hacen bien, pero realmente hay una desconexión entre
entre esa parte, digamos, ¿no? Entre esos objetivos y lo que sería pues el día a día asistencial. Muchas veces se genera otro silo. Y entonces a ver, es muy difícil dar una solución, pero para mí, donde sí que veo que se generan dinámicas más interesantes es cuando incorporamos a esa gente dentro de los equipos asistenciales. O sea, que forman parte de las unidades, no que son una unidad más, sino que dentro de las unidades, de forma transversal, seamos capaces de incorporar esas nuevas disciplinas que estén trabajando pues, con las enfermeras, que estén trabajando con los especialistas directamente, porque al final es la única manera de que realmente las soluciones que se generen estén totalmente alineadas con las necesidades reales. Y aquí luego, si queréis, hablamos, ¿no? Pero para mí, una de las cosas que también frena es que esto se desarrolle bien es los propios sistemas de financiación pública que hay para la investigación y el desarrollo, que para mí son una calamidad desde la perspectiva de la industria. Y luego, si queréis, ya os digo, os explico por qué no en ese sentido, pero realmente para mí ahí es otro de los entornos en los que hemos generado sin quererlo, pues otros hilo más, ¿no? Que al final pues se provoca esa distancia. Conrado. Un segundo, solo mencionar al hilo de esto que David Materia, David que anda por ahí en silencio, no le vemos la carita y tal, pero que es un fijo y vamos, un crack también, nos pone ahí en texto. Yo percibo la dificultad en lo tecnológico, en que nos disponemos de cercanía y agilidad, aunque entiendo y acepto el apoyo externo empresarial de la propia consejería. Es exasperante que para cualquier tipo de cambio haya que pasar 28 filtros y 4 meses de tramitaciones con alguien que no tengo la puerta al lado para trabajar arremangados, el técnico y el sanitario. Es que es así. Cuando con una reunión y 4 PDFs al mes, pues es evidente que es imposible. O sea, que es que esto va de personas. Por mucho que haya tecnología, una vez más, insisto, esto va de personas. Y somos especialistas en hacer complejo lo fácil. No sé si igual, y luego hablaremos de ello, hay gente que vive de ello, ¿eh? Y te dejo, Conrado. No, yo un poco también por lo que decía David, por cosas que ha comentado Xavier, que hay cosas que son claves, ¿no? Es decir, la poca flexibilidad que tiene el sistema para incorporar nuevos perfiles que podrían ayudar, ¿no? A acabar tanto con las organizaciones más jerárquicas, a trabajar más en red, tener a la persona al lado, no tenerlo no sabes dónde, ¿no? Es decir, para contratar un científico de datos, un ingeniero, hay que hacer verdaderas maravillas, pasar por todas las líneas de aquí o allí, contratar por un instituto de investigación trabajando en el hospital, no sé, pues, o sea, 40.000 cosas, ¿no? Decirle, yo creo que ha estado con una clave que para mí es importante, la flexibilidad del propio sistema, la redarquía versus las redarquías, ¿no? Que a mí me gusta también usarlo mucho, es decir, lo que tú dices, que no se convierta en otro silo, la investigación que genera otra cola, de lo que decía David, que tiene que pasar un montón de filtros, y ya no te hablo ya si encima de los proyectos sanitarios tienen que ir a otros sitios que no entienden la mecánica del negocio. Y también creo que, y lo puse en el chat, ¿no? Es decir, es muy importante no solo el qué, que tú lo has dicho bien, hay que pensar bien qué contratas, el objeto. Yo creo que hay que olvidarse de los suministros y hay que ir a servicios. Te pongo el ejemplo de los sistemas flash, que nosotros los adquirimos porque teníamos un problema gravísimo de diabetes y al final terminamos comprando un sistema de información para recoger la información, porque al principio solo pensábamos en controlar que los niños, es decir, que tenemos que también pensar más allá de cómo contratar y el cómo, ¿no? El cómo hacer las cosas, ¿no? Y por eso la importancia también de la innovación social, de hacer partícipes, de tener cómplices más que francotiradores, y en este tipo de proyectos es importantísimo, ¿no? Porque llevan cambios tecnológicos, culturales, pero también sociales, ¿no? Y en eso lo que te pregunto es si con tu experiencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, has visto mecanismos de este tipo que realmente sí son más efectivos que los mecanismos normales, ¿no? Porque hay estructuras, sistemas, unidades autónomas, hospitales que funcionan diferentes, y tú que a lo mejor has vivido las dos formas del cómo, si realmente esto que yo te digo de que creo que es importante, de verdad se nota a la hora de
ir más rápido, de generar los cambios, de no, y un poco que nos contaras de eso, si has tenido experiencia de esos Sí, dos totalmente. Y además os puedo decir, y os puedo hablar de forma transparente de algún ejemplo, pero sí también asociado a esto, una de las cosas que sí que tenemos que entender, que siempre que hablamos de tecnología, la asociamos con velocidad. Y yo creo que no tiene por qué ser siempre así. Es decir, nos movemos en un entorno complejo en el que tenemos que garantizar la seguridad, la efectividad, y entonces los procesos tecnológicos en el ámbito de salud no llevan la misma velocidad que la pueden llevar en otros entornos. Y esto es algo que a veces, ¿no?, se nos olvida. Decimos, no, es que tenemos que ser más rápidos incorporando la innovación, la tecnología. Bueno, a ver, igual que hay un proceso para validar un fármaco, ¿no?, pues muchas veces las soluciones tecnológicas al final tenemos que también asociarlas en esto. Pero, Conrado, para mí es clave el cambio de modelo a servicio. Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, nosotros a día de hoy tenemos un proyecto con el ICS, con los 8 hospitales del ICS, donde estamos haciendo la integración de los datos de todos los quirófanos. Son unos 150 quirófanos y estamos integrando los datos a un repositorio único, digitalizando todo lo que pasa en el quirófano, incluyendo las bombas, las torres de anestesia y demás. Ese proyecto está basado en un modelo de servicio, un modelo en el cual nosotros incorporamos cualquier tipo de necesidad nueva asociada al proyecto dentro del propio contrato. O sea, nosotros no limitamos el desarrollo del proyecto, pero sí que es cierto que cuando empezamos con este proyecto fue muy complicado porque las expectativas e incluso del propio ICS que nos había comprado el proyecto es decir, oye, me tienes que implantar, tal, no sé qué. Decimos, no, es que esto no es un proyecto de voy allí, te implanto un hardware o tal. No, no, aquí tenemos que primero ir y nos encontrábamos, por ejemplo, quirófanos que no tenían ni la parte, digamos, de rosetas para poder conectar salidas de red, ¿no? Entonces, o sea, realmente hay un proceso en el que tenemos que tener cierta paciencia porque es un cambio de modelo, pero para mí la tecnología se tiene que asociar a estos modelos, a los modelos de servicios. Al final las empresas tenemos que ser capaces de ofrecer modelos de servicio en los que vosotros podáis ir identificando nuevas necesidades e incorporarlas a ese modelo para que podamos ir adaptando la solución de forma más clara, ¿no? Y en otros proyectos en los que estamos así, pues la verdad es que al final la relación con los profesionales, la relación con el propio ecosistema es mucho mejor. Porque sí que se transforma en una relación real de diálogo continuo en el que, lógicamente, vosotros como compradores exigís y lógicamente, nosotros tenemos que dar, pero al final es una relación mucho más enriquecedora porque genera mucho conocimiento. Es decir, nosotros al final ahí, yo no sé si esto mis accionistas me van a matar, ¿no? Pero muchas veces ahí la rentabilidad que estás teniendo en este tipo de operaciones a día de hoy, pues quizás sea menor que la de la venta tradicional, pero el conocimiento que estás generando al final te está ayudando a escalar soluciones mucho más potentes que luego puedes extrapolar a otros entornos, ¿no? Entonces, al final es entender muy bien cuál es la ganancia por las partes y eso, y pensar en un modelo de relación muy diferente. Maite Gargallo. Bueno, yo os quería, es que a raíz de todo lo que estáis hablando, os quiero plantear un problema que hemos tenido esta mañana. Yo soy asistencial, totalmente asistencial, y es un proceso que está digitalizado y que seguimos manteniendo problemas porque no nos sentamos todos a ver el proceso. O sea, ni analizamos los datos ni hacemos nada. Tenemos un problema con las extracciones, por ejemplo, con las citaciones de extracciones, con los pacientes que esperan, que no esperan. Lo tenemos todo digitalizado. Pero de momento nadie ha analizado esos datos. Entonces, ¿por qué se producen esas colas, esas esperas innecesarias? Porque alguien descita sin llamar. O sea, cada uno trabaja en su ambiente y no hacemos realmente una transformación digital de lo que es el proceso. En ese proceso tampoco entramos los que estamos asistenciales, los que estamos pinchando, que sabemos lo que está pasando continuamente, ¿no? Entonces, una visión que habéis dado que a mí me parece impresionante y me parece muy buena es la interoperatividad entre todos los sistemas que tenemos que tratamos mucha digitalización, pero luego entre ellos no pueden convivir. Entonces, pensar más en los procesos y intentar que los procesos sean los que se beneficien de toda esta transformación digital, que sea una transformación verdadera, no que empecemos a digitalizar de forma desmesurada sin ir acompañando ese proceso.
que yo creo que es algo tan sencillo como sentarnos, los gestores que se sienten en la mesa o que nos sentemos en la mesa todos y veamos, o sea, que lo analicemos y que tengamos un analista de datos que nos diga qué está pasando en todo momento, que es que llevamos recogiendo datos años y todavía no hemos sido capaces de solucionar algo tan sencillo. Os digo una cosa que es muy sencilla, en la que yo estoy trabajando ahora y lo estoy viendo a diario. Simplemente era eso. Maite, yo quería hacer una puntualización y es que dentro de lo que es la adquisición de tecnología, tengo la sensación como que los que toman decisiones no saben decir que no o no saben priorizar lo que necesitamos, ¿no? Parece como que queremos todo porque la línea estratégica del servicio sanitario dice que hay que innovar y hay que digitalizar, entonces cuando te llegan con una solución que digitaliza, pues eso, es como que hay que comprar, tampoco tenemos recursos para ello, entonces no sabes por dónde empezar y nos bloqueamos, ¿no? Entonces deberíamos como ayudar a que los tomadores de decisiones sepan dónde priorizar, ¿no? Y decir, vale, tengo una estrategia en la que va a empezar a digitalizar el dato primero, o sea, digitalizar el proceso primero, luego analizar el dato, luego tal, y ir haciéndolo de forma progresiva, ¿no? No sé si digo bien o si realmente no ese es el problema y la barrera. Y antes de que me respondas, Xavier, la segunda pregunta es que tengo mucha curiosidad en saber qué tipo de tecnología o de metodologías podéis usar ahora mismo desde vuestra empresa que pueden ser aplicables a día de hoy en el mundo sanitario. Es decir, si tú tuvieras que venderme cuáles son tus algoritmos o tus capacidades o tus, no sé, tecnologías, me refiero a más algoritmos, más a análisis de datos, más, ¿qué podéis llegar a hacer desde vuestra empresa que pueda ayudar al sistema sanitario a mejorar? Muy bien. Perdona, la primera era, que me quedo ahora con la segunda. Lo de aprender a priorizar, perfecto, sí. Y mira, es que esto es muy interesante porque realmente yo creo que es dificilísimo. Es decir, al final, en la oferta, digamos, de tecnológica es brutal, cada vez salen cosas nuevas y realmente es algo tremendamente complejo de decidir. Y además, y esto lo estoy viendo en mi propia empresa, yo vengo, como decía Patricia, de muchos años en el Medical Device Tecnologías y siempre decimos que los tiempos de maduración de las operaciones son largos porque nos movemos entre 12 y 18 meses y demás, pero es que aquí estamos hablando de 24 o 36 meses. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman son tremendamente estratégicas y al final realmente el análisis que tenéis que hacer es muy complejo porque al final es decir, oye, muy bien, ¿qué es lo que me gustaría obtener al final, ¿no? ¿Qué oferta tecnológica tengo? Esta oferta tecnológica se puede adaptar, como decía Maite, a mis procesos actuales. La puedo validar con todos los usuarios. Entonces, son procesos muy complejos. Y aquí sí que creo que el modelo de assessment, de evaluación de tecnología, tiene un reto bestial, porque hasta ahora sí que teníamos una metodología muy clara para poder evaluar las tecnologías tradicionales, pero en este caso hay que meter otras variables probablemente y eso es un reto importante. Y desde nuestra perspectiva lo que ofrecemos, nosotros sí tenemos algún modelo bueno, a ver, voy a decir inteligencia artificial porque me obligan los de marketing a decirlo, pero para mí no es inteligencia artificial, es decir, al final tenemos modelos, pero para mí el reto no está ahí, el reto está en conseguir datos que sean, fiables, que sean lo suficientemente completos como para poder luego desarrollar esas hipótesis o desarrollar esos modelos. Y por eso nosotros llevamos muchísimos años trabajando en un software que lo que busca es recoger todos los datos que se generan a través de la monitorización de pacientes en cualquier ámbito. Empezamos en la UCI, pero a día de hoy lo hacemos pues, en todos los ámbitos asistenciales y siempre vamos a ir a buscar el máximo de resolución del dato hasta el punto que somos capaces de recoger las ondas que se generan en cualquier tipo de dispositivo. ¿Y con qué objetivo? Pues con 3 objetivos. El primero, asegurar que podemos racionalizar esa información que se genera para que vosotros la tengáis de forma estructurada en una sola pantalla. Porque a día de hoy realmente es imposible utilizar toda la información que se genera en todos los dispositivos y lo que perseguimos es pues, tratar de elaborar aplicaciones que concentran información que se genera desde muchos dispositivos. La segunda es asegurar que con esa información de alta resolución
podemos generar herramientas de soporte a la decisión. Y eso también basado en herramientas en tiempo real, es decir, que podamos ayudaros a tomar decisiones en un paciente crítico en tiempo real. Y la última es que podamos garantizar que somos capaces de interoperar con cualquier otro sistema de información para que vuestros equipos de IT tengan la seguridad de que van a poder pues, integrar datos de los que gestionamos con Becelin, que es nuestra plataforma, en la historia clínica, pues cada 5 minutos, en un data lake para poder luego hacer investigación con todas las ondas y que además podamos facilitar esas aplicaciones de herramientas de soporte a la decisión. Entonces, nuestra propuesta de valor quizás no es tan sexy como otras en modelos predictivos y demás. Iremos para allí seguramente en el futuro, pero a día de hoy estamos mucho más centrados en asegurar la calidad del dato y en asegurar que tenemos la capacidad de recoger el dato en cualquier tipo de fabricante, en cualquier tipo de lenguaje, para poder interoperar con cualquier tipo de dispositivo y con cualquier tipo de sistema de información. Muy bien, Conrado. Bueno, han Voy yo nombrado... primero. Dices la moderadora, Conrado, deja a Patricia. Que había levantado antes la mano, perdón. Según el sistema digital que tenemos, no, era Conrado, pero te dejamos. Entonces, no, venga, Conrado. Que tenemos todavía ratito. Da igual. Bueno, en cualquier caso, Xavier, era simplemente por algo que también has nombrado ahora, ¿no? Y es que ahora hay una gran moda hype que se llama inteligencia artificial. Puede ser una gran excusa / palanca que nos ayude a hacer transformación digital de verdad, haciéndonos pensar que estamos en la última moda, y tú lo acabas de decir ahora, ¿no? Porque el de marketing me dice que hago inteligencia artificial, pero yo me estoy haciendo... Es decir, ¿qué papel le darías tú a la inteligencia artificial en las posibilidades de alcanzar una transformación digital real, a cambiar las cosas, ¿no? Es decir, si realmente eso va a ser una herramienta útil más allá de todas las utilidades que tiene para las farmas, para las tecnológicas, para los clínicos, para los pacientes, más allá de todo eso, obviando si como organización, estructura, cultura, ecosistema, pues puede ser una gran palanca, es decir, que sea más fácil utilizar esa palanca que utilizar como hasta ahora la palanca de la digitalización o la palanca de eso, ¿no? Pues mira, Conrado, yo creo que sin duda, porque va a ser algo muy disruptivo, pero yo creo que todavía hay un camino importante a recorrer. También en determinados ámbitos, porque yo creo que estamos en diferentes estadios. Por ejemplo, en el ámbito de la imagen médica, ahí hace muchísimos años que se está trabajando y a día de hoy ya existe algoritmos que te pueden facilitar mucho, ¿no? La detección temprana de patologías, de alguna lesión. En otros ámbitos todavía nos queda mucho más recorrido, pero pensad una cosa, yo el otro día me explicaba uno de nuestros grandes partners, que es una empresa americana del ámbito de la gestión de los datos, cómo están trabajando con lo que llaman las bases de datos vectoriales, que es decir, ya datos no estructurados, que tú imagínate que llegaras a tu hospital al día siguiente y el propio sistema te haya identificado patrones para que tú digas, oye, este patrón me interesa, empieza a entrenarlo. Y automáticamente el sistema te empieza a entrenar ese patrón como hipótesis para ver si realmente luego te ofrece pues, resultados óptimos, ¿no? Eso es algo que no es inmediato, pero que vamos a ver. Es decir, o sea, realmente, y eso pues, va a suponer un cambio muy potente. Pero para prepararnos para ese cambio, tenemos que trabajar muy bien primero en lo que os decía, ¿no? Que es en esa estrategia del dato, ¿no? Es decir, en manos de quién vamos a poner el dato. Para mí está muy claro quién debe tener el dato, ¿no? Pero realmente a veces no nos damos cuenta de que, y ahora voy a ser muy malo, pero estamos inundando nuestros hospitales de robots quirúrgicos que están generando una cantidad de datos bestiales y esos datos, ¿quién los tiene? Tú, Conrado, sabes de lo que pasó al principio con la monitorización de glucosa, ¿no? También esto, pues el sistema está tratando de solucionarlo, pero al final, cuidado que ahí realmente si implementamos la tecnología sin hacer una buena evaluación de la gestión del dato, nos podemos encontrar con sorpresas luego
desagradables, ¿no? Porque al final... Pero bueno, pero para mí es la parte de la inteligencia artificial, también os digo que en aplicación en las decisiones clínicas hay muy poca y más va en la parte de diagnóstico. Nosotros a día de hoy vemos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un modelo, que puede pronosticar la probabilidad de que un paciente en UCI se autoextube a través de las asincronías de los ventiladores y de otros parámetros, pero llevamos 4 años, hemos publicado un estudio hace un año y yo no creo que este sistema pueda estar, digamos, aplicado en clínica hasta de aquí 3 o 4 años. Es decir, porque realmente, bueno, el proceso es complejo, ¿no? Para asegurar que funciona y luego para asegurar que funciona en cualquier tipo de población, porque esto es otro tema que tenemos que tener muy claro en la inteligencia artificial. Si tú entrenas un modelo con una población específica, ese modelo no tiene por qué funcionar en otras poblaciones. Entonces, es un tema que, bueno, que realmente apasionante, pero sobre el que todavía creo que falta pues mucho trabajo y mucha experiencia. Yo es que voy a colarla a David, la pregunta de David, porque es que me parece que viene muy al hilo. Dice, pregunta algo pesimista. Me sabe fatal que no escucharte, David. Dice, pregunta algo pesimista. Dice, pero espero que me digáis que sí, confiamos en que podemos desarrollar esas herramientas de apoyo a la decisión, esos data lakes, con todo tipo de dato, archivo, cuando llevamos décadas sin tener cuadros de mando potentes, usables, mantenidos y fiables. Él reitera que no quiere ser pesimista y que espera un sí, pero bueno, ¿cómo lo ves? Mi respuesta, sin duda, es sí, si entendemos que tenemos que romper los hilos de información y eso nos obliga a cambiar el modelo. Es decir, al final, sí, y os voy a... Todos conocéis el producto que se llama departamental. A mí me preguntan muchas veces, ¿en qué se diferencia tu sistema a un departamental? Pues digo, pues es la antítesis de un departamental. Porque lo que busco es todo lo contrario que es crear un silo, sino que lo que busco es poder transversalizar ese dato para que un profesional que tuvo un paciente en una unidad pueda seguir ese paciente en su casa o en otra unidad. Es decir, al final realmente para mí el reto en conseguir lo que dice David es en asumir que tenemos que ser capaces de ir rompiendo esos silos y de romper el espacio. Es decir, siempre pensamos en el paciente ubicado en un sitio concreto. A día de hoy, un paciente de UCI no tiene por qué estar en la UCI. Y esto es algo que tenemos que empezar a considerar dentro bueno, pues de la práctica asistencial. Yo soy un poco coñazo, pero es que acabas de decir lo que me vino a la mente, ¿no? Y es cómo estamos súper acostumbrados a que los pacientes son de un servicio, a que la lista de espera es de un servicio, a que esto es de uno, a que esto es de otro, ¿no? Y quizás, como tú dices, eso es una de las grandes barreras que tenemos que acabar, es decir, entender que somos una organización, que el paciente es oncológico, pero también es de digestivo, que también es de medicina interna, también es de hospitalización. Es decir, el sentido de propiedad, ¿no?, que nos da tener los datos porque los tengo yo, y te puedo poner ejemplos en otras organizaciones que son igual en fin, no voy a decir ninguna palabra, como las universidades, donde todo estaba en un Excel y quien único tenía información sobre todos los proyectos de investigación de una universidad era un Excel. Es decir, y era propiedad, ¿no? El sentido de la propiedad que tenemos en un ámbito como el nuestro, ¿no? Yo creo que eso es una de las, y tú lo has dicho, por eso no quería dejar pasar que se me pasara, ¿no? Es decir, si somos capaces de olvidarnos del sentido de propiedad, de pensar más en cuál es nuestro objetivo, que es prestar una mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes e intentar que los ciudadanos no sean pacientes. Sí, sí. De hecho, Xavi, yo creo que después de meternos en este melonar, yo creo que donde tú lo decías al principio, esto implica muchísima generosidad que no siempre se ve. El hecho de que un gran poder implica una gran responsabilidad que no siempre se ve.
siempre hablamos de la necesidad de aunar compromisos a largo plazo entre la industria y los centros sanitarios, si es posible que seamos socios, bla, bla, pero para mí la pregunta clave es dónde hay más problema, si dentro de las propias organizaciones o en la relación con el dentro y fuera, porque yo tengo la sensación que muchas veces ponemos el foco, vamos, o sea, claro, buscamos un enemigo común, pero no somos conscientes de que el principal problema es, como bien decías antes y como bien decía Conrado, es que yo me vi conmigo, porque claro, es el poder, o sea, ahora el poder, antes el poder estaba en las camas y yo, lo que os voy a contar, si peinamos todas las mismas canas, mis camas, mi planta, y ahora son mis datos, aunque tus datos, que además se da la paradoja de que se enriquecen de cosas que tú no estás ni percibiendo. Yo siempre ponía el mismo ejemplo, claro, y aquí me entenderéis los que somos generalistas, claro, yo como geriatra, o sea, ¿desde cuándo llevamos hablando que la situación funcional tiene más valor que el flujo que tiene la coronaria y del flujo que tienes en la válvula aórtica que te terminan de colocar? Que los pacientes veíamos desde hace 1000 años que entraban y no podían caminar porque efectivamente tienen una estenosis aórtica del copón de la baraja y salían sin caminar porque nadie se había preocupado de ponerles a punto, pero el flujo estaba... El gradiente era niquelado. Pues aquí nos está pasando, y resulta que tú llevabas hablando de esto, pero yo me vi conmigo, insisto. Entonces, desde fuera, Xavi, con esa visión, que tú también tienes tu sesgo, evidentemente, porque tú estás fuera, pero nos ves dentro, has estado lo suficientemente dentro porque has ocupado, insisto, diferentes posiciones. ¿Dónde hay más problema? O sea, ¿dónde ves tú porque yo empiezo Patricia, parafraseando a nuestro amigo Julio Mayor, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Totalmente. Sí. Y mira, estaba pensando en lo que decías, Patricia. Yo tengo, mi padre es el modelo específico del problema de la sanidad porque es pluripatológico, cardiopático, bueno, tiene de todo. Entonces, cuando va al neumólogo, le cambia la medicación que le había puesto el cardiólogo. Cuando va al médico de cabecera, le cambia la medicación que le había puesto y entonces va paseándose. Entonces, a lo mejor cada semana tiene como 2 o 3 visitas. Y entonces me va explicando, no, he ido y este me ha cambiado esto porque ha dicho que esto no me va a ir bien para lo suyo, ¿no? Entonces, al final, como dice Conrado, es cada uno mira su parcela, pero también porque no tiene visibilidad del resto. Y aquí sí que creo que la tecnología sí que puede brindar esa posibilidad de que cuando tú vayas a hacer un cambio de prescripción, el propio sistema alerte, ¿no?, de que esta decisión la ha tomado otro especialista por un motivo. Entonces, que al menos se pueda generar ese diálogo entre los especialistas, que creo que es al final, ¿no? Pues esto, lo que trabajamos, Patricia, tú y yo hace unos cuantos años de los equipos multidisciplinares, ¿no? Pues llevado a su máxima, a la máxima expresión, porque al final es fundamental. Ya, pero los datos no se ven. Y como no se ven, tenemos ese hándicap. Claro. La gente no lo percibe porque yo no sé ni lo que tiene el de enfrente. Y entonces, joder, de verdad, o sea, si es que... Yo Xavier, por cambiar un poquito de tercio, me gustaría preguntarte tu opinión sobre la madurez del sistema que tenemos en España, ¿no? Porque está Paula ahí, hola, desde Chile. Pero como estamos la mayoría de aquí en España y tenemos un sistema tan fraccionado en comunidades, en diferentes sistemas de salud y tal, y la verdad es que vamos a diferentes velocidades, porque yo tengo la sensación de que algunas de las cosas que os quejáis en esta tertulia no las sufro yo, afortunadamente, que estoy en Galicia. Quisiera saber tu visión desde fuera, desde la perspectiva de la industria que está trabajando con los sistemas sanitarios, además a nivel español, pero también a nivel europeo. ¿En qué punto estamos de maduración desde el punto de vista digital? Aparte de lo que se dice en los papeles, ¿cuál es tu visión? Pues, perdón, acaba así. No, eso. Primero, la maduración y luego, ¿por dónde van las prioridades, ¿no? Si tú tuvieras que priorizar y dar un consejo de consultor,
qué es lo que deberíamos intentar qué tecnología deberíamos adquirir lo antes posible y en 2025, ahora mismo. Pues yo creo que en la parte digamos, de madurez, y has dicho una cosa súper importante, que es que tenemos una gran diversidad en nuestro sistema y hay unas diferencias bestiales entre comunidades autónomas. No voy a citar ninguna, pero hay diferencias muy potentes. Hasta el punto de que nosotros en FEDIM hace un tiempo pues planteamos sacar un índice de madurez digital que al final salió una edición, pero luego ya no salió ninguna más, porque no sé si, Conrado, tú lo viste, ¿no? Pues eso hizo bastante daño. Entonces, lo hemos realmente... usado en las charlas, ¿eh? Yo he usado mucho ese informe. Bueno, pues realmente, si miro, yo os diría que estamos muy bien. Es decir, si comparamos, por ejemplo, dejando el modelo americano, que es un modelo muy diferente porque está muy centrado en el proceso de facturación, de billing de las aseguradoras, entonces eso hace que eso mediatiza al final los sistemas porque están más enfocados en asegurar la solidez en ese proceso, que no tanto en aportar valor en la parte clínica, es mi opinión. Pero si nos comparamos con otros ámbitos de salud, tendríamos, digamos, el ámbito, digamos, de Oriente Medio, donde hay tecnología al 100%, pero para mí falta esa conceptualización de la tecnología. Es decir, tenemos los ámbitos, digamos, y aquí pues seguramente podrán opinar, ¿no? En Latinoamérica, que todavía hay pues, un gap importantísimo, ¿no? Y sobre todo también dependiendo del ámbito en el que te mueves. Si te mueves en ámbito de gran hospital, puedes encontrar mucha tecnología, pero si ya sales de ese ámbito, pues las diferencias son bestiales. En Europa, sorprendentemente, estamos muy bien. Para mí, las regiones que están mejor en este ámbito somos nosotros y los nórdicos. Por medio luego hay, pues, dependiendo mucho del tal, pero por ejemplo, sorprendentemente Alemania para mí es una de las regiones que está más atrasada en la parte, trabajan muchísimo en papel todavía y tal. En cambio, están muy avanzados en la parte de aplicaciones prescribibles y cosas de este tipo, ¿no? Pero lo que sería la parte que conozco más, que es más el ámbito de los sistemas de información y la gestión de información clínica, para mí hay gaps. Con lo cual, no estamos mal. Creo que realmente para mí estamos muy bien. Y si tuviéramos que priorizar, aquí tengo mucho sesgo, como decía antes Patricia, pero para mí fundamental en asegurar la gestión de vuestro dato, es decir, la capacidad de poder. Y es que esto es muy importante porque los matices aquí sí que importan. Es decir, yo he estado en hospitales que han dicho, no, yo este dato lo tengo. Y digo, ¿así? ¿Me lo enseñas? Y me enseñan un PDF. Ya. Esto no es tener el dato. O sea, eso es tener una foto concreta de un momento concreto. Entonces, claro, para mí esa parte, ese ejercicio es fundamental porque a partir de ahí, si tienes definida una buena estrategia del dato, y hay comunidades autónomas que están trabajando muy bien ahí, y luego si queréis podemos hablar de ejemplos, no tengo problema, pero para mí es fundamental, y una de ellas es Alicia, quiero decir, es fundamental definir primero esa estrategia y luego construir y comprar en función de tu estrategia, porque al final eso sí que es el futuro. Es decir, que tú puedas realmente tener acceso a ese dato en un formato que luego sea abierto, sobre el que puedas también trabajar, sobre el que no tengas que pagar licencias de más o tengas que pedir permiso a un tercero o incluso acabe tu dato fuera. Que esto ya va a ser más difícil, ¿no? Con el espacio europeo de datos y tal, pero datos que están fuera, digamos, incluso del país, ¿no? Es decir, bueno, pues todo esto, decidir eso y decidir cómo accedes a ese dato y cómo lo recoges y cómo lo guardas, para mí es fundamental. Conrado. Bueno, yo tampoco quiero gastar el tiempo que queda, pero a mí una cosa que últimamente me preocupa muchísimo, y tiene que ver principalmente, lo pienso mucho con el tema de inteligencia artificial, pero también con transformación digital, y has puesto ejemplos y has nombrado, por ejemplo, al Sergas, que es otra dimensión en ese asunto, porque han tenido visión, es cómo la transformación digital o la inteligencia artificial van a generar muchas más inequidades
de las que ya existen dentro del Sistema Nacional de Salud. Y eso me preocupa bastante en el sentido de cómo afecta incluso a movimientos de pacientes entre comunidades autónomas, porque esto pasa aquí en una isla, que se cambian de domicilio para que lo vea un especialista vete otro. Imagínate en el largo de España cómo es la transformación digital si no estamos, y cómo la aplicación de algoritmos de inteligencia lo que puede hacer es generar mucha más inequidad a la ya existente. Porque hay cosas que están más controladas, como son los medicamentos, y aún así las comunidades tenemos cierta libertad para, por ejemplo, el freestyle que te decía antes, que lo hicimos en España. Prefiero que también es fuente de inequidad el la no estar en la transformación real o en la aplicación de determinadas herramientas, en este caso inteligencia artificial, versus otros que tienen más miedo, que son menos valientes o que no quieren líos, se meter en líos con todos los métodos y tal. Entonces, ¿qué opinas tú de esto, no? ¿Qué opinas de este bola que se puede formar, ¿no? Como compañía somos algo estrambótico en el sentido de que una de las cosas que ponemos en el centro cuando decidimos la estrategia es el propósito, ¿no? Y es decir, nosotros queremos realmente compartir conocimiento, que es nuestra misión, es compartir conocimiento para un mejor cuidado, ¿no? Y queremos hacerlo, además, en todos los sitios que podamos, ¿vale? Y entonces, esto es algo que has dicho que es muy interesante, porque cuando analizamos realmente cómo la tecnología puede ser accesible en diferentes ámbitos socioeconómicos, vemos que es fácil. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tú te mueves en un entorno de software, si realmente es un software establecido con un modelo de servicio, al final el coste de tu servicio va a estar muy adaptado al entorno en el que te muevas. Con lo cual, nosotros creemos que en un futuro, es cierto que ahora estamos centrados en los mercados pues que nos dan un retorno más importante, pero estamos seguros de que vamos a poder ofrecer nuestras soluciones en economías mucho más deprimidas de forma accesible. ¿Por qué? Porque podemos ser competitivos en ese sentido, porque podemos ofrecer costes muy adaptados a lo que sería la realidad. Y aquí has dicho una cosa muy importante. Yo creo que en España esa inequidad no tiene que ver con temas económicos, sino que tienen que ver con esas decisiones estratégicas. Con lo cual, para mí, lo que tendríamos que empezar a pensar es cómo incorporar esta estrategia dentro de la cartera común. Es decir, al final, la cartera común es la que decide qué es lo que todo español tiene derecho a recibir como provisión, y aquí tendríamos que darle una revisión a esta cartera en la que tenemos los implantes de osteosíntesis y las lentes intraoculares, y empezar a trabajar en nuevos códigos que se incorporen en la cadena, en la cartera, para que realmente podamos garantizar un mínimo de cobertura, que seguramente vamos a seguir teniendo inequidades, porque al final nuestro sistema... No se separen más. Exacto, efectivamente, pero sí que creo que sería un ejercicio interesante empezar a trabajar desde el ámbito del propio ministerio en asegurar la provisión en la cartera común y en definir una estrategia que marque, ¿no?, pues un mínimo al que todo el mundo tiene que llegar. Pero no sé si es muy complicado. Yo lanzo la idea y la dejo para que... No, yo que lo he vivido, no. Hay un plan de salud digital que viene con mucho dinero de Europa, y la estrategia del ministerio fue abrir, por utilizar la palabra, verticales, y te obligaban que los proyectos que se presentaran participaran un mínimo de comunidades autónomas, intentando que si se desarrolla una herramienta de atención al paciente o de interrelación con el paciente, hubiera 10, 11 comunidades que participaran en su desarrollo para que se pudiera aplicar. ¿Por qué funcionó? Porque había dinero. Claro. Y se utilizó la estrategia adecuada. Ya te digo yo que si eso no llega a venir financiado, bueno, es que cada comunidad autónoma dice, bueno, hasta luego. Es decir, que hay mecanismos. Lo que pasa es que hay que saber usarlo. Y ahí se usó bien, bajo mi criterio. Yo participé en esa película y se usó bien por eso, porque había un propósito, una visión, muchos cómplices y recursos. Y puestos ahí tienen sentido. Cuando ya eso deja de estar ahí y deja de estar en la decisión de cada servicio de salud,
pasa pues lo que pasa, que unos tienen una octava área sanitaria que no existe y otros pues tenemos 8 islas, pero no hay 8, ¿sabes? Bueno, pues nada, como temíamos, se nos pasa súper rápido esto de la tertulia. Así que vamos a dar la palabra a Patricia por si quiere agregar algo. Pues, o sea, que yo seguiría un ratito más, pero no somos fieles y vamos a dejarlo. Agradecerte que, bueno, pues nos hayas impulsado, nos hayas compartido, además de una manera tan franca como siempre lo haces. Tú eres un agente de cambio desde hace la bomba de años, Xavi, y los que te conocemos lo sabemos. Y para mí es un privilegio haber ayudado a que más gente te tenga ahí en el radar y que tenga en el radar lo que estáis haciendo, porque además creo que tú lo has dicho antes, podríais coger atajitos, pero en vuestro ADN yo creo que va ese espíritu de generosidad y de hacer bien las cosas, que para los que creemos en esto yo creo que es muy, muy importante y hay que compartirlo. Entonces, nada, agradeceros a todos los que habéis participado, agradecerle a la gente que nos va a escuchar luego en diferido este ratito, Xavi, y bueno, pues poco más. Bueno, pues para mí un placer y un honor estar con vosotros, porque al final el futuro está en vuestras manos. El futuro como ciudadano de este país está en vuestras manos y sé que realmente pues es, vamos, o sea, ahí nos tendréis. Muchas gracias. Bueno, Un millón de cerramos gracias. aquí, si os parece. Perfecto. Venga, gracias. Un abrazo. A todos. Pues sí. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias a Hasta luego. todos. Gracias. Gracias. Gracias.